Hola, el día de hoy les platicaremos de la ley de Ohm, resistencia eléctrica e intensidad de corriente eléctrica. En este video hablaremos sobre la ley de Ohm, la resistencia eléctrica y la intensidad de corriente eléctrica. Este tema es fundamental dentro de la electricidad, ya que nos permite entender cómo se comporta la corriente cuando pasa a través de un conductor o un circuito. Para empezar, la corriente eléctrica es el flujo de electrones que se mueven por un material conductor como un cable. Se mide en amperes y representa cuánta carga eléctrica pasa por un punto del circuito en un segundo. Por otro lado, la resistencia eléctrica es la oposición que presenta un material paso de la corriente. Depende del tiempo del tipo de material, su longitud y su grosor. Por ejemplo, los materiales como el cobre tienen poca resistencia, mientras que otros materiales como el plástico tienen una resistencia muy alta. La resistencia se mide en ohms. La ley de Ohms, propuesta por el físico alemán Georg Simon Ohm, establece la relación entre el voltaje, que es V, y la corriente, que se representa como I, y la resistencia se representa como R. Esta ley se expresa como la fórmula V igual a I por R. Esto significa que si aumentamos el voltaje en un circuito, también aumentará la corriente, siempre que la resistencia se mantenga igual. Pero si la resistencia crece, la corriente disminuirá. Esta ley es muy importante porque se aplica en casi todos los aparatos electrónicos que usamos a diario, como focos, cargadores y computadoras y electrodomésticos. A lo largo del video explicaremos cómo aplicar esta ley con ejemplos sencillos y cómo calcular cualquiera de las tres magnitudes si conocemos las otras dos. Espero que con esta información puedan comprender mejor cómo funciona la electricidad y la importancia de la ley Ohm en nuestra vida cotidiana. Bueno, yo soy Ian y me tocó explicar un ejemplo sobre la ley de Ohm. Y aquí nos aparece la fórmula, que es V igual a I por R. La V se refiere al voltaje, la I a la corriente y la R al ampere. Bueno, aquí hay un problema, no sé si se alcanza a ver bien, pero dice: supongamos que tenemos un resistor de 220 amperes conectado a una batería que proporcione una tensión de 12 voltajes. Queremos saber cuánta corriente circula por el circuito. Ese es el problema. Entonces aquí tenemos la fórmula. El primer paso sería escribir la fórmula. El segundo paso de nuestro ejercicio sería identificar el voltaje, que aquí viene, son 12 de voltaje conectado a la pila. El tercer paso sería identificar los amperes, que aquí viene 220 amperes. Entonces nosotros lo dividiríamos, 12 voltajes entre 220 amperes, y eso nos daría el resultado de 0.04 amperes igual a 54.5 miliamperes. Esto se hace porque nosotros el resultado lo queremos en miliamperes. Y pues es todo, gracias. Bueno, yo les voy a explicar nuestro experimento, que es de la intensidad de corriente, la resistencia eléctrica y la ley de Ohm. Para este experimento creamos un circuito que es en mixto. Se basa en un foco que es en paralelo y dos en serie. Los materiales que utilizamos para este circuito fueron 3 focos, 3 sockets y un cable, y el circuito lo conectamos directamente a la luz. Como primer paso, para realizar este circuito, conectamos el foco que es en paralelo, y a base de ese foco conectamos los dos que son en serie. Bueno, el funcionamiento de este circuito, al conectarlo, a simple vista se ve que los focos que están en serie brillan mucho menos. ¿Pero por qué? Porque la intensidad de corriente se divide entre las resistencias en un circuito en serie. En cambio, acá, como está en paralelo, la resistencia es mucho menor, por eso la intensidad de corriente aumenta.
Esto tiene que ver con la ley de Ohm como su fórmula, ya que la intensidad de corriente depende de la resistencia y el voltaje. Esto quiere decir que entre mayor resistencia haya, menor voltaje, menor intensidad de corriente habrá, como es en el caso de este, que brillan mucho menos. En cambio, entre menor resistencias, mayor será la intensidad de corriente, que es como en este que está en paralelo. Y bueno, pues eso es todo. Pues como conclusión sería lo que aprendimos en esta ley, que sería la ley de Ohm. Durante el estudio de la ley de Ohm comprendimos que la relación entre la resistencia eléctrica, la intensidad de corriente y el voltaje es fundamental para entender cómo funciona cualquier circuito eléctrico. Aprendimos que al aumentar la resistencia disminuye la intensidad de la corriente y el voltaje se mantiene constante, lo que demuestra una relación inversa entre ambas. Esta ley no solo se aplica en las instalaciones domésticas y los dispositivos eléctricos. En conclusión, comprender la ley de Ohm me permitió fortalecer mi relacionamiento lógico y mi capacidad para analizar circuitos eléctricos, valorando la importancia de los electricidad y el fundamento en el mundo moderno. Gracias.